conocimiento y todo el provecho en cuanto a las bondades tecnológicas que tienen nuestros productos. Antes de iniciar la capacitación es muy importante poder organizar y tener claro si el audio está en perfectas condiciones y de pronto me ayudan a través del chat confirmando. Estamos conectados en este momento a nivel nacional a través de todos los OIMAC, entonces sería muy bueno que me confirmaran si estamos bien de audio, si me están escuchando bien para poderle dar inicio a la capacitación como tal. Entonces, pues espero alguna respuesta, estamos escuchando, me dicen que sí, muchas gracias. Agradecerle a todos nuestros participantes por este compromiso, por, digamos, este sacrificio que cada uno de nosotros hacemos, pues obviamente ustedes para recibir información y nosotros para poderles compartir esa información que de una u otra manera tiene un valor significativo. Ese valor significativo está enfocado, obviamente, a sacarle más provecho a la tecnología, a las bondades tecnológicas que tienen nuestros productos en la marca Elite y en la marca Suez. Recuerden, obviamente, que estas dos marcas están segmentadas para esos trabajos fuertes, no tienen limitantes. Y hoy, pues digamos que la capacitación está enfocada a algo que de otra manera puede ser complejidad cuando no tengo clara la información. El día de hoy vamos a hablar de lo que es arco pulsado. El arco pulsado básicamente es una de las tecnologías que se ha venido desarrollando a través de estos años y que de otra manera en la marca Elite y en la marca Suez lo tenemos. Hoy por hoy podemos decir que el arco pulsado en general ya lo estamos manejando en tres procesos. Lo tenemos en el proceso GTW, que es la capacitación el día de hoy. Lo tenemos en el proceso MMA. Hoy en día podemos hablar de arco pulsado al aplicar, por ejemplo, un 60-13, un 70-18, un 60-10, un 60-11. Y también tenemos el arco pulsado en lo que son procesos semiautomáticos como el MIC. Entonces, cuando ustedes necesiten esta tecnología, obviamente está disponible, vuelvo y lo repito, en la marca Elite y en la marca Suez, para que ustedes puedan desarrollar sus aplicaciones. Es muy importante que ustedes tengan claro el concepto de lo que es arco pulsado. El arco pulsado básicamente está enfocado y desarrollado en lo que tiene que ver en la fluctuación de corriente eléctrica, tanto en la corriente alterna como en la corriente directa. Entonces, voy a tratar de ser lo más claro posible para que ustedes de una u otra manera entiendan que este arco pulsado tiene muchos beneficios y el enfoque obviamente siempre va a estar direccionado a trabajar espesores delgados. ¿Y por qué espesores delgados? Porque de una otra manera yo puedo determinar, yo puedo controlar y yo puedo contribuir a disminuir la concentración de calor o a poder controlar esa temperatura que nos genera el arco eléctrico, donde las temperaturas oscilan entre 3000 a 6000 grados Celsius. Entonces, para poder hablar de este tema, obviamente yo les quise hacer una presentación en unas diapositivas para que ustedes de pronto me entiendan un poco más cómo es el comportamiento y pues obviamente quiero que ustedes las vean a continuación. Tenemos, digamos que la presentación de las dos máquinas que tenemos en este momento, que es la NX 2060 en la marca Suez de tecnología 100% alemana. Este es un segmento 100% industrial. Y tenemos la marca Elite, que es un segmento profesional pesado. Como bien lo dice el título, estamos hablando de lo que es el arco pulsado en uno de los procesos que es 100% manual, como es el proceso GTW, más conocido como el TIC. Entonces, ustedes deben partir del simple hecho que el proceso que tenga como inicial la letra G obligatoriamente requiere de gas de protección. Y en este caso, pues el gas de protección es un gas inerte que es el argón. Muchos de nuestros usuarios o de nuestros clientes preguntan que cuál es el porcentaje. En este caso estamos hablando de que el porcentaje debe ser al 100%, que es casi imposible, pues porque en este gas tenemos algunos contaminantes, pero sí podemos decir que debe estar cerca al 100%, un 99.9% de pureza, pero solamente un gas, en este caso estamos hablando del argón. Cada vez que ustedes utilicen TIC, necesitan trabajar 100% argón, ¿listo? El TIC, por norma, es el proceso más limpio, que no genera escoria, que no genera salpicadura y que está direccionado a fabricar, reparar o modificar piezas que manipulen productos alimenticios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los ingenios azucareros, en el tema de tanques de almacenamiento para los lácteos, la leche, en los usos domésticos, digamos que las cocinas integrales, los carritos de comidas rápidas, todo este tipo de ejemplos, en la mayoría se trabajan con materiales enriquecidos en cromo y níquel. Esos materiales son los aceros inoxidables. Resulta que si yo no trabajara ese tipo de material,
el acero convencional está expuesto obviamente a generar unas bacterias que de una otra manera pueden ser dañinas para el ser humano. En este caso estamos hablando, una de las bacterias más conocidas es la salmonela. Es una bacteria que de una u otra manera ataca el sistema respiratorio, el sistema digestivo y obviamente todo el sistema en general del ser humano, porque se propaga debido a que hay sitios donde el ácido del carbono es muy débil y ahí es donde se generan estas bacterias. Entonces, para poder trabajar y evitar que se propague esta bacteria, recomendamos, y por norma, vuelvo y insisto, se debe hacer con acero inoxidable. Ustedes como usuarios y obviamente por pertenecer al círculo especialista SOIMAC, tienen toda la libertad de poder desarrollar aplicaciones en ese tipo de material. No es una aplicación compleja. El solo tener el conocimiento de trabajar el lector revestido hacen que de una u otra manera ustedes tengan esa capacidad de poder hacer la aplicación de TIC siempre y cuando tengan unas variables esenciales claras, como lo es que deben utilizar una antorcha para TIC, o sea, ya no nos sirve la antorcha de MIC, no nos sirve la antorcha de lector, y deben tener ese gas de protección con su respectivo regulador. En este caso estamos hablando de lo que es el argón como tal. Dentro de las diapositivas les quería mostrar a ustedes obviamente cuál es el principio de ese arco pulsado. Entonces aquí estamos hablando de la esencia de la corriente eléctrica. Digamos que la definición básicamente es que está constituida de electrones, esos destellos que ustedes ven ahí en la primera imagen. Vemos que cuando salta la corriente es porque esos electrones están viajando por ese conductor eléctrico que básicamente es el cable a base de cobre o el cable a base de aluminio. Básicamente son muy buenos conductores de corriente y por eso es que la mayoría de nuestros productos, por no decir que todos, pues vienen a base de cobre. ¿Qué hace la corriente eléctrica en este caso? Pues la corriente eléctrica normalmente yo la tengo en el uso residencial, donde yo conecto mi televisor, mi equipo de sonido, mi cargador para el celular. Vamos a encontrarlo en esa red domiciliaria que es de 110 voltios, pero también la podemos encontrar un poco más fuerte, como puede ser las zonas industriales, donde vamos a tener conexión de 220 y algunas empresas tienen 440. Eso obviamente aplica aquí para Colombia, pero si nosotros ya hablamos de Latinoamérica, podemos encontrar, por ejemplo, en Centroamérica como tal, México, Guatemala, Costa Rica, voltajes de 580 voltios como tal, enfocado a máquinas industriales. Entonces, fíjense que toda esta línea o esta definición de voltaje está asociado porque la corriente eléctrica yo la puedo direccionar de acuerdo a la necesidad del usuario como tal. Entonces es el principio de cómo se comporta el arco pulsado. Primero vamos a tener en cuenta qué es la corriente, que ya lo vimos en la definición y tenemos las imágenes como para que ustedes se vayan acoplando a qué es lo que tenemos que hacer y cómo se comporta. Entonces tenemos ese título que es importante, o sea, cuando yo veo mi toma donde conecto, vuelvo y repito, los electrodomésticos o las máquinas de soldar, son corrientes alternas. ¿Qué quiere decir la corriente alterna? Pues que no tiene polaridad, que a ustedes no les afecta si tienen, digamos que la clavija de un lado, de otro lado, y siempre y cuando case, pues perfectamente no hay ningún lío. La corriente alterna o el viaje de esos electrones se miden o se estudian bajo instrumentos de medición como son los oscilómetros. Ahí tenemos la imagen de cómo se comporta la corriente eléctrica, eso se llama una onda sinusoidal, donde nos permite ver la velocidad y el comportamiento de esos electrones a través de los conductores eléctricos. Normalmente aquí en Colombia dice que la frecuencia que tenemos en Colombia tiene un rango que oscila entre los 50 o 60 hercios como tal. ¿Esto quién lo entrega? Digamos que el principio es directamente de la hidroeléctrica. La hidroeléctrica transforma el agua obviamente en corriente eléctrica y esta la entrega a subestaciones y la subestación obviamente pues la entrega tanto en la zona residencial como en la zona industrial. Entonces, para el caso de la zona residencial, siempre vamos a encontrar 110 voltios. Aquí en Colombia, pues no tenemos 110, sino tenemos 120 voltios. Y en el caso de 220, que es la zona industrial o la red industrial como tal, vamos a encontrar la mayoría de los casos 220 trifásico, 220 monofásico. Entonces, digamos que ese es el comportamiento de lo que es la corriente alterna. Vamos a la siguiente imagen. Aquí vamos a ver qué es lo que hace internamente una máquina de nuestra tecnología en la marca Elite y Suez. Vemos la clavija, que es donde se conecta, y ahí volvemos a ver la onda sinusoidal, es esa onda ordinaria, es esa corriente que de otra manera no tiene una eficiencia al 100% porque no hay otras ayudas electrónicas que le permitan ser más eficientes. Nuestras máquinas tienen internamente
integrados que hacen la función de un transformador, que es la primera imagen que tenemos ahí. Digamos que primero la corriente alterna llega a ese integrado transformador, donde se dan cuenta esa onda sinusoidal es un poco mejor, es un poco más corta, lo que hace que sea más eficiente. Posteriormente va a pasar al rectificador. Cuando pasa al rectificador, quiere decir que la máquina, o como su nombre lo dice, rectifica la corriente. Aquí es donde ya empiezan a aparecer las polaridades. Entonces, cuando se rectifica la corriente, esta ya no viaja de manera desorganizada, sino va a viajar en un solo sentido, de polaridad negativa a polaridad positiva. ¿Listo? Cuando pasa a ese rectificador, que es un integrado electrónico, posteriormente llega al capacitor de banco. Si ustedes se dan cuenta, esta máquina ya de la corriente directa vuelve a transformarla a una corriente alterna, pero un poco más fina. Si ustedes se dan cuenta, las ondas sinusoidales, desde la clavija, cuando pasó por el rectificador, se va disminuyendo esa onda y fíjense que ya en el capacitor de banco es un poco más pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la máquina ya ha logrado a través de los integrados tener una eficiencia del 100% de corriente a un consumo muy bajo. Y ya finalmente llega a un estabilizador donde disminuye más esa corriente alterna y aquí es donde juega un papel fundamental las máquinas de soldar. Cuando ustedes necesitan hacer soldaduras de aluminio en proceso TIC, requieren obligatoriamente que la máquina sea de corriente alterna al final de la fuente como tal, no al inicio. Recuerden que al inicio lo único que hace la máquina es transformar la corriente, pero en la mitad del producto de los integrados de nuestras máquinas de soldar, ella la vuelve a transformar en una corriente alterna porque el TIC en aluminio requiere una preparación puntual y una fluctuación de corriente de manera mucho más precisa para poder calentar el aluminio, mantener una temperatura adecuada y poder hacer aplicaciones de buena calidad. Entonces, el primer mensaje es muy claro. Cuando ustedes necesiten soldar en TIC, la máquina debe decir en algún lado o en el manual del producto corriente directa, que es DC, y corriente AC, que es corriente alterna. Esa es la manera de identificar las máquinas para soldar TIC. Que si yo tengo una máquina que solo dice DC, no me sirve para soldar aluminio. ¿Por qué? Porque solo entrega una corriente rectificada. Y en el caso del aluminio necesitamos una corriente que no esté rectificada. ¿Listo? Tenemos las dos tomas de ejemplo, lo que son la toma 110 voltios, que vuelvo, insisto, es esa toma de residencia que encontramos en los sitios residenciales de nuestras casas. Y tenemos las tomas más conocidas en la zona industrial. Entonces aquí tenemos ya el comportamiento de tres líneas de corriente alterna, ya sea en 220 o en 440. Cuando yo puedo, en algunos de nuestros productos, como en la marca Elite, modificar las ondas, tenemos los ejemplos o los beneficios de por qué podría modificar estas ondas. Entonces, digamos que tenemos una de las ondas cuadradas. La onda cuadrada lo que dice es que permite un mejor control sobre la penetración del cordón de soldadura. Entonces, en la marca Elite podemos cambiar este tipo de ondas teniendo en cuenta los beneficios o las bondades que nos están entregando a medida que yo las voy ajustando. En la onda ondulada o sinusoidal, que es la que tomamos como ejemplo, dice que permite un control moderado sobre la penetración, o sea, quiere decir que este tipo de ondas la recomendamos para trabajar en espesores delgados porque la penetración pasaría a un segundo plano, y es muy útil donde se necesita una penetración controlada sin generar demasiado calor, quiere decir que está enfocada a un espesor delgado. Si por el contrario queremos una onda triangular, esta está más enfocada a que el cordón quede más bonito en la parte superficial, sin tener en cuenta la penetración. Y tenemos una onda también bien interesante que es la onda trapezoidal. Tenemos mejor estabilidad en el proceso de soldadura y esta puede tener mejor calidad en la presentación de soldadura. Entonces estas ondas, a medida que yo las selecciono dentro de nuestra máquina, ella electrónicamente nos va a entregar estos beneficios. Ustedes lo único que tienen que hacer es tener claro cuál es el requerimiento y posteriormente la seleccionan. Ya ahorita vamos a ver una máquina en la programación de élite para que ustedes se den cuenta que no es difícil, es simplemente identificar las figuritas y poderlas seleccionar. Fíjense que el título sigue hablando de corriente alterna. Aquí ya pasamos a algo que llama corriente directa. Si ustedes se dan cuenta, al final de la imagen tenemos lo que es la polaridad, tenemos el menos y el más. Entonces, vamos a volvernos un poquitico a la imagen anterior, porfa, a la anterior, y se van a dar cuenta que al final, vamos a señalarlo ahí con el tutor, porfa, ayúdame a señalar en la parte final, vemos que es una corriente alterna, vuelvo e insisto.
Cuando tenemos esta corriente alterna, esta máquina es especial para soldar aluminio en TIC. Pasemos a la siguiente imagen y a la siguiente imagen y fíjense que aquí al final, en la parte de donde está el menos y el más, ya tenemos es una corriente totalmente distinta, es una corriente rectificada. Entonces, cuando las máquinas nos entregan ese tipo de corriente, ya no nos sirve para soldar aluminio en TIC, sino solamente para aceros inoxidables, y si yo quiero de pronto hacer alguna aplicación en acero al carbono, lo podría hacer. Y fíjense que el título ya cambia, ya no es corriente alterna, sino corriente directa. ¿Listo? Entonces es muy importante que ustedes tengan claro este concepto para que cuando quieran ir a adquirir una máquina a través de nuestro Sodimac Home Center, en el círculo de especialistas, ustedes sepan o tengan claro el concepto de cuál es la máquina para soldar TIC en aluminio y cuál es la máquina para soldar TIC en acero inoxidable. Venimos entonces a hablar de lo que es el arco pulsado, que es el tema del día de hoy. Fíjense que yo les mostré en la imagen que tenemos arco pulsado en semiautomáticos MICMAC, tenemos arco pulsado en MMA y tenemos arco pulsado en TIC. La definición de arco pulsado básicamente está enfocado que es una técnica de aplicación cuya finalidad especial es obtener mayor control, miren lo que dice aquí, obtener mayor control de calor sobre el material base para tener una mejor calidad. El arco pulsado, la esencia, digamos que la bondad tecnológica para la que se desarrolló esta tecnología es para aplicar espesores delgados. ¿Cuáles son los espesores delgados? Pues hasta un máximo de 3 milímetros o 1/8. Por debajo de eso, vamos a sacarle provecho al arco pulsado. Por encima, pues vamos a tener que trabajar procesos distintos. Puede ser el MICMAC o puede ser el lector revestido. En este caso, el arco pulsado va a estar enfocado a este espesor de metal. Si se dan cuenta, este está prácticamente con un espesor de 1 milímetro, donde vamos a tener aplicaciones con resultados satisfactorios. De una u otra manera, pues vemos que ya tiene una deformación debido a la concentración de calor que ejecutamos antes de la presentación para poderles mostrar pues que aquí tenemos una deformación y que cuando utilicemos ese arco pulsado posiblemente se va a mantener esa deformación como tal. Esto con el fin de poderles decir a ustedes que el arco pulsado no tiene limitante para cada uno de ustedes, sino por el contrario, teniendo claro el concepto, ustedes le puedan sacar el mejor provecho. Dentro de los beneficios del arco pulsado tenemos, discúlpenme, ¿cómo se escucha el audio ahí? ¿Estamos bien? Ok, muchas gracias. Dicen que dentro de los beneficios del arco pulsado tenemos buena penetración con menor calor aplicado. O sea, no estamos hablando de amperajes altos, no estamos hablando de 80, de 90, de 100 amperios, sino por el contrario, estamos hablando de que con el arco pulsado yo puedo trabajar amperios mínimo desde 5 y hasta un máximo de 70 amperios. Sería lo ideal para trabajar con pulsado en espesores delgados. Cuando yo tengo esas aplicaciones o esos amperajes tan bajos, hay menor distorsión. La distorsión está enfocada a la deformación del material base en espesores delgados. Dice que excelente control de la gota de soldadura, o sea, yo puedo controlar de manera más asertiva y precisa ese desprendimiento de aporte de soldadura. Tenemos mejor uniformidad. Esto pues obviamente seguimos recalcando que está enfocado al espesor delgado, pero pues también podemos hacer aplicaciones de espesores gruesos con muy buena presentación. Facilidad, obviamente, para trabajar esos calibres hasta un máximo de 1 milímetro, de 1/8 o 3 milímetros. Y pues digamos que en el arco pulsado yo puedo controlar ese calor con dos tipos de amperaje. Tenemos uno que se llama amperaje pico o amperaje de trabajo y tenemos uno que se llama amperaje base o amperaje 2. Entonces, en alguna máquina lo tenemos con amperaje 1, amperaje 2, en otra lo tenemos corriente pico, corriente base. Entonces, simplemente es que ustedes entiendan que el arco pulsado podemos trabajar 2 amperajes. Con esos 2 amperajes, pues yo puedo controlar de manera más asertiva la concentración de calor. En este caso, queríamos mostrarles a ustedes una de las máquinas que tiene Sodimac y que está obviamente abierta para que todos nuestros afiliados al Círculo Especialista puedan tener esta máquina. Es una máquina cuya programación es de tecnología digital y tiene una programación un poco más sencillita. Esta máquina, obviamente, ustedes se dan cuenta que tiene como mucha programación, pero es a la hora de identificar y de conocer esas variables, pues ustedes pueden programar de manera precisa. Digamos que queremos mostrarles a ustedes que la tecnología que nos entrega la línea o la marca Swayze es una tecnología que llama tecnología de fácil ajuste o tecnología
sinérgica, perdón. Entonces, la máquina nos hace una serie de preguntas para que yo pueda aclarar o le pueda responder a la máquina y ella electrónicamente nos entregue de manera más eficiente. Este tipo de preguntas normalmente las hacen en la especialidad del producto, que es máquinas enfocadas a procesos semiautomáticos. En el caso del TIC, pues tenemos algo que llama un arco pulsado, que ya ahorita les voy a explicar cómo se programa para que ustedes se den cuenta cómo funciona esta máquina. Esta es la presentación de nuestra máquina 2060. Cada vez que ustedes necesiten este tipo de arco, es importante que lean los manuales, la presentación o la ficha técnica del material, porque ahí resalta mucho. Fíjense que ahí dice tecnología vuelta 60, donde tiene BRD y donde resalta como primera instancia que tiene algo que llama TIC pulsado. Si se dan cuenta, el TIC pulsado básicamente en esta máquina nos permite hacer aplicaciones en acero al carbono convencional y en acero inoxidable. Tiene también ahí nos habla de las ventajas, dice que programas sinérgicos para distintos materiales y alambres, nos permite guardar los valores, o sea, guardar las memorias para que yo no tenga que estar ajustando cada vez que se me desprograme la máquina. Tiene una presentación tipo LCD donde tenemos contraste de colores para que sea muy atractiva al momento de programarla. Obviamente ustedes pues no conocen toda esta información hasta que no saquen el mejor beneficio, y es que cuando ustedes adquieran esta máquina cuentan con un acompañamiento postventa que nosotros los expertos de soldadura vamos a sus talleres, vamos a sus empresas, les explicamos cómo se programa la máquina, cómo se pone a punto, cuáles son los cuidados y mantenimiento preventivo de la misma y ustedes le puedan sacar el mejor provecho. Además de esto, pues también cuentan con toda la información virtual, con toda la información que ustedes necesiten. Simplemente es tener la referencia de la máquina a través de YouTube, a través de TikTok, a través de Facebook. Simplemente aparece un desglose de todo lo que podemos hacer con este tipo de máquinas. Entonces, toda la información ustedes la tienen abierta de manera virtual para que puedan indagar y socializar un poco más en estos productos. El arco pulsado, pues digamos que tiene algo que se llama rampa de trabajo. Con la rampa de trabajo voy a tratar de señalar rápidamente con el tutor lo que tenemos en el primer encuadre. Tenemos algo que se llama un pregas y a lo posterior y al otro lado tenemos algo que se llama un postgas. Simplemente yo puedo programar para que la máquina me salga gas antes de iniciar arco y después de iniciar arco, ¿listo? En el siguiente encuadro tenemos algo que se llama la letra A, que son los amperajes de inicio con que podrían arrancar con un ascenso tanto en la parte de abajo mostramos la flecha que va subiendo el amperaje, yo lo puedo regular. Tengo un amperaje de inicio y un amperaje de trabajo, ¿listo? Y posteriormente en el descendente también tengo un amperaje que yo quisiera acabar distinto al amperaje de inicio. Tenemos también lo que es el porcentaje, cuánto necesito yo que esté el amperaje 1 o el amperaje pico por encima y cuánto porcentaje quiero que esté el amperaje base como tal. Aquí yo puedo controlar de manera más eficiente eso que les decía la definición, porque yo puedo controlar un 50%, un 30%, un 80% de acuerdo a la necesidad. La letra F hace la referencia a la intensidad de hercios que yo puedo entregar sobre segundo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía al inicio que aquí en Colombia nuestro suministro eléctrico normalmente está entre 50 y 60 hercios? Con esta máquina yo puedo regular desde 1 hercios hasta 250 hercios. ¿Cuál va a ser el beneficio? Pues que a mayor intensidad de velocidad de fluctuación de electrones voy a tener menos deformación de material. Aquí tenemos pues también además de eso la frecuencia en el pulsado, o sea, tenemos el porcentaje y la velocidad, y ahí tenemos a mano derecha, perdón, la presentación de lo que es en la marca Élite una máquina especial para soldar proceso TIC en aluminio como tal. Todas estas variables, vuelvo y lo insisto, a pesar de que tienen muchas funciones, ustedes van a tener toda la capacitación para que aprendan a manejarla sin ninguna limitante. Entonces, vuelvo e insisto, cada vez que ustedes necesiten ver una máquina de estas, simplemente se contactan a través de nuestros asesores en SOIMAT, el Círculo de Especialistas, y posteriormente nosotros les brindamos todo el apoyo como tal. Tenemos además de eso algo que se llama el balance. Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos las imágenes del resultado que tenemos cuando aplicamos aluminio. Con un buen balance pues tenemos buena presentación, el cordón queda brillante, hay una buena penetración. Cuando yo ya disminuyo penetración y aumento presentación, se van a dar cuenta que el cordón también queda un poco más brillante con una ampliación del cordón, o sea, queda un poco más ancho. Y si por el contrario yo dejo un poco más de penetración en la imagen al final, veo que el cordón va a quedar un poco más plano. Quiere decir que en este caso penetró más la soldadura del material. Entonces, esto también me lo permite regular la máquina en algo que se llama balance.
Estas son las presentaciones de soldadura cuando yo modifico las ondas. Entonces tenemos la onda cuadrada, tenemos la onda sinusoidal y tenemos la onda triangular. Acuérdense que al inicio de la capacitación pues mostrábamos cuáles son los beneficios. Ustedes van a decir, bueno, en la presentación está bonito, no hay modo de tener información de eso. Claro que sí. En el manual de la máquina ustedes van a tener estas bondades o esta descripción de digamos que las ventajas que tienen al momento de modificar las ondas y cuáles son esos beneficios. Los manuales ustedes también los pueden encontrar simplemente entrando a las páginas virtuales y con la referencia, simplemente lo que hacen es verificar, digamos que los ajustes que tiene cada una de estas máquinas. Fíjense que ahí en la parte de abajo donde dice 200, vamos a señalar con el tutor, porfa, dice Elite ACDC 225 y en la parte de abajo dice aluminio. Entonces quiere decir que es una máquina especial para soldar TIC en aluminio. ¿Listo? Y con esta última imagen damos por finalizado la presentación de las diapositivas. Digamos que siempre me gusta manejar un poco más las diapositivas para que ustedes de pronto entiendan un poco la parte de lo que es el arco pulsado. Para muchos de ustedes puede ser una tecnología nueva. Sin embargo, yo resalto mucho que los procesos de soldadura no son nuevos. Los procesos de soldadura llevan más de 150, 200 años y lo que uno debe hacer es estar adquiriendo información, participando en estas capacitaciones, adquiriendo conocimiento para que no nos vayamos quedando a un lado, sino por el contrario, que ustedes sepan que esa tecnología está abierta, está disponible para ustedes y mucho más fácil a través del círculo de especialistas donde ustedes tienen todo el apoyo a través de todos los asesores, de todas las personas que podemos brindar esa información. Bien, a continuación vamos a ver las dos máquinas en sus paneles frontales, vamos a ver todo ese desglose que tienen las diapositivas y que ustedes pueden manejar de una otra manera, conociendo obviamente la información. Vamos a pasar entonces a lo que es la máquina Elite ACS225. En la parte trasera tenemos el switch de encendido, tenemos un panel 100% digital. Es una máquina que pertenece a la marca Elite de las familias XP. Acuérdense que cuando hablamos de XP, quiere decir que son máquinas de exigencia máxima, o sea, de alto rendimiento. Estas máquinas no tienen por qué contemplar horas de descanso, por el contrario, están diseñadas para responder a ese nivel alto de exigencia. Y en el caso de la XP se caracteriza porque tiene tres bondades tecnológicas adicionales. La primera, algo que se llama Power Win. Vamos a tratar de mostrarles aquí, voy a hacerlo como de manera práctica. El Power Win tiene una bifurcación tipo túnel que lo que hace es direccionar el aire frío que lo recoge la parte trasera, lo recircula y lo direcciona hacia los componentes que se calientan y evacúa de manera rápida. Eso ya lo hace directamente la máquina por tener esa tecnología Power Win y tiene otra tecnología que llama Airflow. Estas rejillas que tienen una inclinación aerodinámica, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, hacen que recojan de manera mucho más rápido el aire frío y evacúe de manera mucho más rápida el aire caliente. ¿Eso qué va a garantizar? Que la máquina va a trabajar descansada las 8 o 10 horas continuas de trabajo que tendría como exigencia por ser el segmento profesional pesado. Entonces, con esta máquina es muy sencillita de programar. Tenemos aquí la flechita para programar DC, tipo de corriente rectificada. O sea, aquí tenemos el menos y aquí tenemos el más. No sé si ya lo alcanzamos a ver ahí. Menos y más. Quiere decir que cuando yo trabajo con este tipo de corriente, puedo hacer soldaduras de acero inoxidable y algunas soldaduras de acero al carbono. Una de las especialidades de la máquina es trabajar corriente AC, donde básicamente está enfocada a hacer soldaduras de aluminio. Tenemos la función 2 tiempos para mantener siempre accionado el gatillo, o la función 4 tiempos para hacer una aplicación automatizada. Con este botoncito seleccionamos procesos de soldadura, me permite hacer electrodo revestido. Cuando yo lo coloco en TIC, tiene un inicio que se llama inicio por alta frecuencia. Simplemente al accionar el gatillo, la corriente salta desde el tuxeno sobre el material base sin haber contacto. O si ustedes quieren utilizar algo que se llama el inicio de lift arc, es simplemente acercar el tuxteno, tener contacto sobre el material base y levantar inicia el arco. Lo recomendado siempre es sacarle provecho a la alta frecuencia. Podemos seleccionar las ondas que yo les mencionaba. Onda cuadrada, mejor penetración. Onda triangular, mejor presentación. Perdónenme. Onda cuadrada, onda sinusoidal, onda triangular y onda trapezoidal. Y aquí tenemos la rampa de trabajo. Entonces tenemos algo que se llama el pregas, tenemos algo que se llama el amperaje de inicio, el tiempo de ese amperaje de inicio, el amperaje de trabajo, el amperaje base. Acuerden que aquí ya empieza a jugar el pulsado. Tenemos algo que llama postgas, el descenso del amperaje
para evitar que se concentre el mismo calor, en qué tiempo lo determino, la frecuencia como que yo quiero ajustar y además de eso el balance para que la soldadura me quede más bonita con mejor uniformidad. Digamos que esta información y esta capacitación es muy rápida y a veces puede verse muy compleja, sin embargo, quiero que entiendan que todos estos beneficios, toda esta programación que tiene la máquina, nosotros los expertos las explicamos allá cuando ustedes ya tienen la máquina en su taller, en su empresa, y ustedes van a contar con todos estos beneficios de información constructiva. Entonces, ahí está la presentación de lo que es la máquina Elite ACS 225, que es una máquina especial para aluminio. Fíjense en que la presentación de esta máquina ya no es una presentación rectangular, una presentación un poco seria, sino por el contrario, es una presentación un poco más aerodinámica, más a la tecnología que tenemos hoy en punta. El resalte de los colores, la presentación del panel frontal hace que sea atractiva para que ustedes puedan indagar, puedan mover las variables y se familiaricen un poco más con esta máquina. Vamos a pasar a lo que es un TIC normal pulsado. Voy a apagar entonces la Élite y vamos a aprender la que tiene una de las grandes demandas aquí en Colombia, que es la marca Suez. La marca Suez obviamente es una máquina 100% industrial, es una máquina que de otra manera necesita tener tiene una programación mucho más sencilla porque ya tiene un pulsado un poco más fácil de identificar. Entonces con esta máquina lo que yo hago es lo siguiente. Vamos a seleccionar aquí lo que es el proceso de soldadura. El proceso de soldadura, entonces lo seleccionamos. Aquí tenemos algo que llama TIC. Colocarla aquí a ver si se nos ve bien. Entonces tenemos selector de proceso, tenemos el proceso MIC, semiautomático, tenemos el proceso TIC y tenemos el proceso MMA. ¿Listo? Nuestro fuerte el día de hoy es la aplicación en proceso TIC. Entonces lo selecciono aquí y fíjense que la máquina no me deja regular nada de esto, simplemente me deja regular amperaje. Aquí lo que yo tengo es un TIC normalito, convencional, que tiene cualquier máquina, ¿listo? ¿Qué es lo que deben tener ustedes en cuenta? Una antorcha especial para TIC. Voy a mostrarles aquí el cuello, permítanme, yo acerco aquí a la máquina. Aquí tenemos la antorcha, mírenla. Esta antorcha se vende por separado. Si la máquina no es especial para el proceso, tienen la opción de comprarla por aparte. Tenemos la pinza portamasa, aquí tenemos identificado las polaridades, tenemos el menos, mírenlo aquí, y tenemos el más. Entonces, la antorcha va en la polaridad negativa y la pinza masa va en la polaridad positiva. Además de eso, lo que yo les insistía a ustedes, tenemos en este caso el gas inerte, que es un gas tipo argón. Cuenta con su regulador de flujo. Acuerden que el regulador de flujo está diseñado para trabajar con un manómetro y está, digamos que para poder controlar ese paso de gas, yo utilizo el flujómetro como tal. Voy a dar un pequeño ajuste aquí porque se me va a salir la manguera. Y vamos a entonces a regular la salida de gas. Entonces aquí tenemos la unidad de medida que está en litros por minuto. Yo lo que hago es abrir la llave de paso de la antorcha y empiezo a regular la salida del gas. Como está en litros por minuto, normalmente la voy a dejar entre 7 y 8 litros por minuto. Entonces ahí tendría lista la máquina y lo que hace es una aplicación de TIC normalito. Vamos a tratar de, con la fotocelda, con el vidrio fotosensible, mirar ese comportamiento de arco eléctrico direccionado, obviamente a un material tipo austenítico, digamos que es la referencia Cromarco 308 o la línea 300, donde es un acero inoxidable convencional con la que se fabrican las cocinas integrales, los tanques almacenadores de productos como la leche, el mismo ingenio azucarero, todo ese acero inoxidable que es comercial, pues no, normalmente vamos a utilizar este proceso, que vuelvo y repito, no genera escoria, no genera salpicadura, genera una concentración de gas direccional al charco de soldadura con cordones de muy buena presentación y obviamente lo que hace es facilitar que de otra manera ustedes tengan mejor uniformidad y mejor calidad al momento de hacer depósitos de soldadura. Entonces vuelvo y repito, aquí lo que les quiero mostrar inicialmente es lo que hace una máquina convencional en TIC. Acuérdense que las máquinas cuya esencia son 100% inversoras o inverter, son máquinas que me permiten desarrollar como mínimo dos procesos. Proceso MMA y proceso TIC o proceso TIC y proceso MMA. En este caso, esta máquina nos permite hacer
MMA, TIC y semiautomáticos. Quiere decir que es una máquina multipropósito. Pero aquí vamos a hacer la aplicación de un TIC convencional. ¿Listo? Ya tengo programada mi máquina, 30 amperios. Voy a hacer cordón de soldadura y vamos a ver cómo es el efecto o la conclusión de esta aplicación. Entonces, lo que hago es iniciar con una técnica que se llama lift arc. Empiezo a desviar mi arco. Más o menos tengo 30 amperios. La técnica que estoy manejando es una técnica que se llama toberiar. Lo que hago es direccionar mi ángulo o mi arco eléctrico hacia donde yo quiero que quede el depósito de soldadura. Haciendo un avance hacia adelante, siempre tengo que manejar la técnica que se llama técnica de empuje. Fíjense que no me está generando salpicadura, no me está generando concentración de humos y no me está generando tampoco escoria. Simplemente lo que yo tengo que hacer es realizar el avance y desviando mi arco eléctrico hacia donde yo quiero que quede el depósito de soldadura como tal. Ya voy a finalizar, cierro el arco y cierro automáticamente la llave. Vamos a acercar la cámara y nos vamos a dar cuenta cómo es el comportamiento o cómo es la uniformidad, el resultado de lo que es un proceso TIC normalito. Aquí en este caso tenemos 30 amperios. Fíjense que con buena técnica, con buena habilidad, obviamente tengo resultados de aplicación muy uniforme. ¿Listo? Ok. Entonces aquí tenemos el TIC normalito. Vamos a programar entonces en este caso a la máquina a lo que es un TIC pulsado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo programamos la máquina? Voy a hacerlo rápidamente. Sin embargo, ustedes van a contar con este beneficio también de explicarles cómo se programa. Simplemente yo obturo este botoncito. Espero que la máquina me deje en blanco, que me salgan estas líneas y ella me va a pedir un código de fabricación. El código es 306. Esto aplica para todas las máquinas que puedan sacar valores ocultos o que permiten modificar valores ocultos de la marca Swatch. Al darle ese código, pues simplemente lo que yo hago es llegar a proceso TIC, miren, y en proceso TIC ya no lo dejo en AC Tune, aquí nos vamos dando cuenta, sino que lo coloco en modo Pro Tune. Cuando yo lo coloco en modo Pro Tune, vuelvo a oprimir este botón y verifico o la máquina ya debe asumir que hubo un cambio. ¿Qué quiere decir ese cambio? Pues que en proceso TIC yo ya puedo jugar con lo que llamamos el arco pulsado. Y en el arco pulsado yo puedo ajustar algo que se llama la frecuencia. Fíjense que yo les decía a ustedes que normalmente la frecuencia que nos suministra la red eléctrica, la subestación, es de 50 a 60 Hz. Miren, eso no lo entrega una aeroeléctrica o una subestación. Pero yo puedo a esta máquina modificarle eso y yo puedo arrancar desde 1 Hz de frecuencia, velocidad de corriente. Puedo ajustar un amperaje de inicio. Acuerdan que yo les hablaba de una rampa de ascenso. Puedo ajustarles 30 amperios, frecuencia 1, amperaje de inicio, amperaje de trabajo, el mismo amperaje de inicio, el amperaje de trabajo es el mismo, y un amperaje base. El amperaje base lo voy a dejar en 12. Entonces, a continuación vamos a ver cómo se comporta ese pulsado. Entonces, vamos a volver a utilizar o vamos a hacer aquí la aplicación del pulsado. No voy a hablar mucho porque creo que el mismo ruido no se encarga de escuchar bien. Entonces, simplemente quiero que ustedes vean cómo se comporta ese destello de arco. Se va a notar algo que es un destello fuerte, un destello lento, fuerte, lento, en la misma longitud de cordón. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí juega un papel fundamental el utilizar el arco pulsado. Voy a volver a dar un poco el paso de gas aquí. Denme un minuto, ajusto otra vez la manguera. Listo, voy a iniciar el arco.
Entonces vamos a mirar cuál es el resultado de la aplicación en arco pulsado. Fíjense que las mismas ondas se encargan de marcar un poco más exacto y preciso la uniformidad del cordón. ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente va a tener mejores resultados frente a una aplicación de espesor delgado, y si se dan cuenta, la distorsión o la deformación del material no es tan significativa. ¿Por qué? Porque yo puedo regular, vuelvo y repito, dos amperajes, el amperaje 1, que eran los 30 amperios que yo regulé inicialmente, y el amperaje 2, que es el amperaje base, automáticamente lo regulé a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que de otra manera yo puedo concentrar un poco más el calor y puedo disminuir un poco más el calor, garantizando cordones de muy buena calidad. ¿Esto con qué lo logramos hacer? Con el arco pulsado. Entonces tenemos una aplicación de TIC convencional con la aplicación de un TIC pulsado. Fíjense que la antorcha, vamos a colocarla aquí al lado para ver si la cámara nos ayuda, la estamos haciendo con una antorcha convencional, una antorcha que me permite regular el paso de gas con la llave de paso. Ya es una antorcha que ustedes pueden conseguir en el mercado sin ningún problema, no tiene ninguna especialidad. Algunas tienen el cuello escualizable, otras se dejan manipular de acá. Ustedes les pueden colocar cerámicas tipo jumbo que se conocen en el mercado, cerámicas gas length para tener mejor uniformidad, o simplemente una tobera convencional. Lo importante de esta aplicación y esta capacitación el día de hoy, queridos participantes, es que ustedes conocieran cuáles son esos resultados. Voy a apagar un minuto la máquina para que nos ayude obviamente a escuchar un poco mejor. Acuérdense que está la referencia NX2060. Es una máquina multifuncional, multiproceso, integral, que nos permite hacer aplicaciones en antorcha de MIG para procesos semiautomáticos, pero también me permite hacer aplicación de proceso TIC, y una de las especialidades que tiene es que tiene el TIC pulsado. El TIC pulsado, vuelvo e insisto, está enfocado a realizar aplicaciones hasta de un máximo de 3 milímetros o un octavo de espesor, y obviamente materiales que nos generen cero impurezas, cero defectos, como lo es el acero inoxidable. El acero inoxidable puede ser soldable en las referencias 300, 400 sin ningún problema, y obviamente pues hay que tener en cuenta otras variables: utilizar argón 100% inerte, utilizar tuxtenos que tengan muy buena fluctuación de corriente, en este caso tuxtenos enriquecidos en lantano, tuxtenos enriquecidos en serio, que de una u otra manera ayudan. Y para trabajar, por ejemplo, el aluminio, ya necesitamos un tuxteno 100%. En este caso, el color punto verde es el ideal para esto. Por trabajar los espesores delgados, tengan en cuenta que siempre vamos a trabajar tuxtenos delgados. Los tuxtenos más comerciales en Colombia son 332 y un 16. Entonces, la idea obviamente es que ustedes conozcan qué es el arco pulsado, que puedan tener la posibilidad de tener estas tecnologías, de sacarle provecho, y obviamente poder argumentar que el pulsado es una de las tecnologías que tiene muy buena demanda aquí en Colombia, porque obviamente ya lo estamos aprendiendo a manejar. Una de las preguntas que nos suelen hacer los clientes es: oiga, si yo la máquina la conecto a 110, ¿cuánta extensión me puedo prolongar? Pues básicamente acuerden que cuando ustedes conectan las máquinas a 110, pues tienen la facilidad de poder hacer aplicaciones en espesores hasta de un máximo de 3 milímetros sin ningún problema, pero lo ideal es que no se extienda en más de 3 metros de longitud para que la máquina no tenga pérdidas de corriente. Otra pregunta que me suelen hacer es: oiga, ¿cuánto puedo extenderme de la pinza portamasa? Pues normalmente para el proceso TIC lo ideal es que la longitud que tiene la antorcha, lo ideal es que la extensión del portamasa sea la misma prolongada. En este caso estamos hablando de 4 metros de antorcha, pues 4 metros de pinza portamasa. Además de eso, obviamente, pues esta máquina no se le puede colocar una antorcha de switch de encendido, porque esta máquina no tiene electroválvula para poder trabajar la función TIC, sino simplemente es una antorcha convencional con llave de paso. Es una antorcha comercial, convencional, ustedes la pueden encontrar a través de Sodimac sin ningún problema. Esta referencia, que es la que de una u otra manera Sodimac está apoyando mucho a la venta, porque es una máquina que nos saca de muchos apuros, porque les permite hacer 6 procesos de soldadura. Creo que va a aprovechar el momento para escribir aquí en el tablero. De pronto, si me ayuda con la cámara, vamos a proyectar cuáles son los procesos que me permite hacer esta máquina. Entonces tenemos el proceso MMA, que es el proceso de lector revestido. Aquí puedo hacer 6013, puedo hacer 7018, que son las soldaduras más comerciales. Puedo hacer el proceso GTW, que es la capacitación el día de hoy, en proceso TIC,
y tenemos el proceso TIC pulsado, o sea, quiere decir que aquí ya llevamos tres procesos de soldadura. Tenemos aquí el TIC convencional, voy a colocar aquí, TIC convencional, y tenemos el TIC pulsado. Entonces, además de eso, tenemos ya la aplicación semiautomática. En la aplicación semiautomática tenemos el MIG. Entonces, aquí tenemos el MIG, tenemos el MAC. Fíjense que aquí ya estoy hablando de 1, 2, 3, 4, 5 procesos. Tenemos el proceso FCAW, o sea, el flux core. Este puede ser con gas. Entonces, ya son 6 procesos. Y también puedo trabajar sin gas. Entonces, fíjense que una máquina que sea MP, o sea, multipropósito, multiproceso, multifuncional, que les desarrolle 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 procesos de soldadura, es una máquina muy completa y obviamente pues la tenemos disponible para ustedes para que a través de nuestro SOIMAT puedan adquirir o puedan tener la adquisición de este producto. Es una máquina que se conecta a 110 voltios sin ningún problema, es una máquina que se conecta a 220 voltios sin ningún problema, es una programación digital y obviamente, vuelvo e insisto, ustedes cuentan con la capacitación que nosotros los expertos podemos hacer desplazándonos a nivel nacional a sus sitios de trabajo, a sus talleres, a sus empresas, donde los capacitamos y les enseñamos de una u otra manera a manejar y a programar esta máquina. Queremos obviamente agradecerles a todos ustedes por la participación, por la manera de que ustedes sacrifican digamos que una parte de su tiempo para adquirir conocimiento y obviamente pues nosotros también queremos aportar todas estas experiencias que tenemos y obviamente decirles a ustedes que en la marca Élite y en la marca Suez tenemos mucha tecnología de punta que está diseñada especialmente para que ustedes le saquen el provecho. Tenemos otro participante que nos hace la siguiente pregunta. La máquina Élite MP130 se le puede poner antorcha para TIC y si se puede, ¿qué tipo de materiales a soldar? Ok, no hay ningún problema. Muchas gracias a nuestro participante. Creo que cuando hace esa pregunta es porque ya tiene una de nuestras referencias, tiene una de nuestras máquinas y efectivamente vamos a hacer la aclaración. Entonces, en la máquina, digamos que hay que entender que cuando hablamos de 130, tenemos dos referencias. Tenemos algo que se llama Elite AR 130, quiere decir que esta máquina es para trabajar solo electrodos 6013 y 7018. Pero también encontramos la Élite MP 130. Entonces creo que nuestro participante está hablando un poco más de esta, ¿listo? Entonces acuérdense que yo ahorita en la capacitación les estaba diciendo que las máquinas por ser tecnología inversora o inverter me permiten hacer aplicaciones de electrodo revestido y automáticamente me permite hacer aplicación de GTW TIC, ¿listo? Este TIC es un TIC convencional. ¿Qué quiere decir eso? Que no me permite hacer TIC pulsado. Simplemente lo que yo hago es programar la máquina donde dice proceso MMA, coloco la antorcha de TIC que se vende por separado para esa máquina, se coloca en la polaridad negativa, en la portamasa va al positivo, la antorcha automáticamente me desglosa la manguera que va direccionada y conectada directamente al gas, en este caso argón, y simplemente lo que yo voy a hacer es ajustar el amperaje. Entonces, para complementar la información en nuestro caso, la MP130 nos permite hacer proceso TIC sin ningún problema. Acuerden que es una máquina de 110 voltios nomás, ¿no? Entonces, con 110 voltios hasta un máximo en TIC, en electrodo revestido o en semiautomático, espesor máximo sin preparación, ¿no? 3 milímetros de espesor. ¿Y qué tipo de materiales? Pues nos permite hacer soldaduras de acero al carbono convencional, el marco de una puerta, el marco de una ventana, un cerramiento, una cubierta. En el caso del acero inoxidable lo puede hacer, pero en TIC aluminio ya no lo haría porque acuérdense que debe tener corriente alterna. ¿Listo? Entonces, pues esta es la información que tenemos referente pues a la duda que tiene nuestro participante acerca de la MP130. Vamos a ver si tenemos alguna otra duda, alguna otra inquietud y vamos a dar por finalizada la capacitación, no sin antes agradecerles, compañeros, vuelvo y lo insisto, yo sé que al finalizar la jornada laboral a veces estamos cansados, a veces no queremos saber más de información, pero SOIMAC está trabajando siempre en beneficio de ustedes de que puedan tener la mejor herramienta, puedan solucionar sus necesidades con buena tecnología, con buen
con buena programación, con buen acompañamiento y obviamente en la marca Élite y en la marca Sois contamos con todos estos beneficios. Además de tener beneficios, yo insisto mucho que nuestro enfoque es tener bondades. Las bondades tecnológicas facilitan que cada uno de ustedes cuando tienen nuestros productos puedan tener esa satisfacción de poder hacer aplicaciones de soldadura con resultados positivos y que de una u otra manera ustedes puedan tener esa calidad en el producto y terminado. Acuérdense que en la línea Élite y en la línea Suez no tenemos limitantes para trabajar tipos de materiales. Nuestro enfoque siempre van a ser los materiales convencionales y comerciales que encontramos en el mercado. Aceros al carbono, en esto estamos hablando de lo que es la línea Hall Roll, en la línea Cold Roll, los aceros inoxidables, que básicamente son los aceros austeníticos, la serie 300 y la serie 400 que nos permiten hacer soldaduras sin ningún problema. Las soldaduras en aluminio, siempre y cuando, o dependiendo del proceso de soldadura, pues tenemos aluminio en semiautomático, MIG-MAT, tenemos soldaduras de electrodo revestido en aluminio, pero hay que saber también identificar las máquinas en TIC para aluminio. Acuérdense que las máquinas para soldar TIC en aluminio deben tener una particularidad y es que me deben entregar también, además de corriente directa, corriente alterna. ¿Cómo se identifican nuestros productos? Resaltado en negrilla dice ACDC o simplemente dice DC. Entonces la información está ahí, está disponible para que ustedes puedan indagar, socializar. Nuestros asesores a través de Sodimac están disponibles para que ustedes los puedan indagar, les puedan hacer las preguntas. Digamos que ellos tienen un conocimiento en la parte comercial, pero cuando necesitan conocimiento o información en la parte técnica, simplemente ya nos contactan a nosotros, nosotros les ayudamos, los orientamos. Y muy importante, queridos participantes del Círculo Especialista, cuando ustedes quieran adquirir estos productos, que tienen un poder adquisitivo bastante alto y no tienen, digamos que esa confiabilidad, podemos programar una demostración con nuestras máquinas, podemos citarlos a ustedes, por ejemplo, en nuestro centro de servicio, nosotros tenemos nuestras máquinas de demostración, ponerlas a trabajar para que ustedes se den cuenta si es el requerimiento, si es la máquina ideal para ustedes y posteriormente poderla comprar. Entonces, es muy importante eso porque normalmente uno habla de que hacer la inversión de una máquina, no sé, de 4 o 5 millones de pesos, pues casi que es imposible sacar todos los días para comprar una máquina. Y obviamente si no la ha visto trabajar, pues se va a limitar un poco más al querer comprarla. Pero nosotros contamos con algo que se llama el plan de demostración. Mostrarles a ustedes cómo se comporta la máquina para que ustedes tomen la mejor decisión. ¿Listo? Vamos a ver, creo que hay una última pregunta y ya finalizamos por el día de hoy la capacitación. La pregunta es, tengo un MP180 que también pertenece al grupo de los MP, dice que, ¿qué haría para comprar la antorcha TIC? Y dice que cuál es la desventaja del TIC pulsado. No me refiero a la máquina, sino al proceso como tal. Ok, entonces en la máquina de MP180, lo que ustedes tienen que hacer es adquirir la antorcha para TIC con conexión 1025. Simplemente deben preguntar así, necesito la antorcha para TIC, referencia 1025, que es el conector que encasta ya la fuente como tal. Y ya nuestros asesores le direccionan cuál es la antorcha ideal como tal. ¿Listo? ¿Y cuál es la desventaja del TIC pulsado? Vuelvo, insisto, nuestro enfoque durante la capacitación, yo les dije a ustedes, voy a soltar un poquitico acá para que me entiendan un poco más, y es que el TIC pulsado va a trabajar muy bien en espesores delgados, porque la penetración va a pasar a un segundo plano. Si ustedes se dan cuenta aquí, la penetración en un arco pulsado no es tan alta, mientras que en un TIC convencional sí posiblemente se incrementa un poco más. Entonces, una de las desventajas del TIC pulsado es que si yo quiero trabajar en espesores gruesos, la penetración ya no va a ser al 100%. Entonces, vuelvo e insisto, el TIC pulsado le vamos a sacar el gran beneficio es en espesores hasta un máximo de 3 milímetros. De ahí para arriba, pues ya teníamos que utilizar un pulsado en otro proceso, pero en TIC, digamos que esa es la limitante, no aplica para espesores gruesos. Finalizamos la capacitación, muchachos, espero que les haya gustado, espero que participen activamente, estén muy conectados para las próximas capacitaciones y espero que tengan una feliz noche. Listo. Bueno, antes de finalizar este espacio, nuevamente agradecerle a todas las personas que estuvieron conectados, participando y atentos. Y también muchísimas gracias a nuestro expositor y a todo el equipo por la representación, por compartir todos estos conocimientos y datos que resultan ser muy útiles para todos. Nuevamente, muchísimas gracias. Feliz noche. Recuerden que si se perdieron de algún detalle de la capacitación, pueden revisar la grabación
en el sitio de Academia Constructor. Igualmente en el chat les comparto el link. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y feliz noche.